del Señor que se encuentra ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, un pasaje conocido que ya una vez compartí aquí, pero no hablando acerca de lo que hoy quería hablar en estos días. Dice así, San Marcos capítulo 4, versículo 35, dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. Y también había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así asustados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y un poco en esta palabra, ¿no?, que decían pregunta que decían los discípulos, ¿y quién es este que aún el mar, el viento y el mar le obedecen? Recién cantábamos y adorábamos que queremos conocer a Jesús. ¿Cuánto conocemos del Señor? ¿Verdad? ¿Cuánto conocemos del Señor? Ahí tenemos que seguir creciendo en el Señor. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando leemos los evangelios, cuando leemos el Nuevo Testimonio, lo que encontramos a un denominador común es que siempre se nos hace la invitación y el llamado a crecer en el Señor, ¿verdad? A crecer en su gracia, crecer en la fe. Pedro en su segunda carta habla del crecimiento en cuanto de conocer a Jesús, ahí en 3:18. Crezcan, antes bien dice crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En su primera carta a los Corintios, Pablo les escribe que crezcan en la obra del Señor siempre, dice, estén creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, día tras día debemos de crecer. En la carta a los Hebreos el autor les reprocha su falta de crecimiento. Les dice, ustedes deberían ser maestros ya de la palabra y aún son niños espirituales que se les tiene que estar enseñando ahí el mensaje de salvación nuevamente, ¿verdad? Desde que nacemos también nosotros estamos destinados a crecer, ¿o no? A madurar, llevar fruto, o sea, formar una familia. Crecemos, somos niños, somos pequeños. ¿Y quién no soñó de niño, verdad, tener una familia después de grande, no? ¿Quién no soñó? Después uno dice, ¿para qué habré soñado? No, mentira. No, pero todos quisimos tener una familia, formamos, trabajamos para eso, para tener una familia, ¿verdad? Para tener hijos, para tener nietos. Ahí el que tiene nietos sabe lo que es, el que no, bueno, tenga envidia, super envidia, ahí. En lo espiritual es igual, nacemos de nuevo cuando aceptamos a Jesucristo, ¿verdad? Cuando aceptamos a Jesucristo comenzamos a desarrollar, comenzamos a crecer en el conocimiento, comenzamos a madurar en el Señor, comenzamos a dar fruto. Y dice la Biblia que si llevamos fruto, viene el Padre y nos poda, nos limpia, ¿para qué? Para llevar más fruto, ¿verdad? Pero lo cierto es que en ocasiones nos estancamos, no avanzamos, o al menos eso nos parece a nosotros, ¿verdad? Y todo cuesta mucho más. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que tú y yo avancemos. No quiere que tú y yo nos estanquemos, no estemos ahí peleando. No podemos estar de la misma manera que cuando aceptamos a Jesús. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, tiene que haber un crecimiento. Ahí, si yo acepté hace 10, 20 años a Jesús, no puede ser que hoy, después de 20 años, esté peleando con la misma debilidad, esté peleando con el mismo pecado, esté teniendo la misma falla, peleando, dándome la cabeza contra la pared. No, tiene que haber un cambio en nuestra vida, tiene que haber un crecimiento en nuestras vidas, ¿verdad? Supongamos, imaginémonos ahí cuando, ¿vieron ¿cómo es que la ficha médica que te dan los médicos a los bebés cuando los llevas? ¿No? Que tienen un crecimiento normal, dice que está dentro de una raya, ¿verdad? Que si está muy para arriba y algo que está mal, si está muy para abajo porque falta vitamina. O no me quiero meter en ese rollo porque si no Santiago va a decir, todo está diciendo una cosa equivocada. Pero marca un crecimiento, ¿verdad? Normal, sano, en una línea. En lo espiritual también tenemos que ir creciendo normal, sano, fuerte, hacia adelante, ¿verdad? Es verdad que hay situaciones que nos cuestan más que otras, ¿o no? Claro que sí, hay situaciones que vamos y oramos y salimos ahí fortalecidos en el Señor y le pisamos la cabeza al diablo y aquí que se venga lo rompemos en el nombre de Jesús. Pero hay otras que nos cuestan, ¿verdad? Que nos pinchan y que de repente ahí
nos cuestan más ahí. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nos olvidamos de esas cosas que nos cuestan, que la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios siempre nos da la victoria y nos da para que avancemos, ¿verdad? Cuanto yo decida crecer, va a ser cuanto yo conozca de Dios. Cuanto más yo conozco de Dios, más voy a crecer, ¿verdad? ¿Por qué muchos cristianos no crecen y abandonan? ¿Por qué a veces cristianos que abandonan la fe? Porque no conocen a Dios. No llegan a conocer al Señor, ¿verdad? Porque solo lo conocen o han oído de Dios de alguna manera, del Dios castigador, que si no va a la iglesia te va a castigar, de que si la embarrás no vaya más a la iglesia a pedirle perdón, porque mirá que fea cosa cae a pisotear la sangre de Cristo y todas esas cosas, ¿verdad? Ahí no conocen al Dios. ¿Saben qué? No conocen al Dios que da oportunidades, no conocen al Dios que levanta al caído, no conocen al Dios que fortalece al débil. De repente podemos conocer la Biblia de memoria. ¿Cuántos conocen la Biblia de memoria? ¿No? Gracias. Si alguno la conoce, pues yo me saco una foto con usted. Ahí, ¿quién puede levantarse? Yo me sé el Salmo 119 de memoria. Nada, ¿no? No importa. Pero podemos conocer la Biblia de memoria, pero podemos no conocer al autor de la misma. ¿Sí? Y te lo pongo de esta manera. Yo puedo, por ejemplo, agarrar Wikipedia, Google y buscar la biografía de cualquier actor de Hollywood. Pongamos ahí de Sylvester Stallone, de Rambo, de Rocky. Ahí puedo saber dónde nació, saber cómo fue su infancia, saber cuál fue su primer paso en el cine, cuántas películas hizo, cuántas películas protagonizó, cuántas películas él produjo, ¿verdad? Pero eso me dice a mí que yo lo conozco a él. Yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque no tengo una relación con él. O sea, puedo saber de él, pero no lo puedo conocer. Y a veces es así con el Señor, ¿verdad? Podemos saber de todos los milagros de Jesús de memoria, pero si yo no tengo una relación personal con él, no lo conozco y él no me conoce. Y este año es el año de la reedificación, en el cual Dios nos va a levantar de la ruina, de esa ruina que por generaciones viene el mal. Este año Dios nos va a levantar, lo cual nos dice que vamos a volver a crecer, que vamos a volver a conocer al Señor. Y si nos hemos estancado por las circunstancias que sean, Dios nos va a dar la victoria por la mano de Dios, de su Hijo Jesucristo. Por mano de su Hijo Jesucristo, Dios nos va a dar la victoria. Este año vamos a ser nuevamente edificados en la palabra de Dios, edificados en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso vamos a ver por este pasaje conocido, ¿verdad? ¿Qué cosas están impidiendo a veces que nosotros crezcamos? ¿Y por qué es que nosotros mismos estamos limitando el conocer a Dios? ¿Por qué es que nosotros mismos estamos limitando que Dios sobre, que Dios abra un camino nuevo en el desierto? Yo quiero seguir creciendo en el Señor y sé que como iglesia todos queremos seguir creciendo en el Señor. Todos queremos conocer algo más del Señor, ¿verdad? Lo que hemos conocido hasta hoy, lo que hemos conocido hasta ayer, ya fue. Hoy necesito más del Señor. Entonces, para crecer, para conocer más y crecer, yo tengo que salir de mi comodidad. Dice la Biblia que cuando llegó la noche, Jesucristo le dijo, pasemos al otro lado, ¿verdad? Concluyó un tiempo para salir de mi comodidad. Yo tengo que reconocer que hay un tiempo para todo en la vida. Todo no dura para siempre, ¿verdad? Hay tiempo, hay etapas que se tienen que cerrar y otras que se van a abrir. Se cierra la etapa cuando nacemos, por ejemplo, tenemos la etapa de los pañales, ¿verdad? Que como padre queremos que dure poco, ¿verdad? Que apenas cumpla el año ya pierdan esa etapa. Bueno, después viene la etapa ahí sin pañales, viene la etapa del aprendizaje de la escuela, del liceo, pero se van cerrando etapas, pero se van abriendo otras, ¿verdad? Y de esa manera el niño, la persona, va creciendo. Y en lo espiritual también yo tengo que aprender que hay etapas en mi vida que se cierran, pero hay otra etapa que se va a abrir, porque Dios no te va a cerrar una etapa, no te va a cerrar una puerta sin antes no abrirte otra. Pero yo tengo que saber de eso. Dice la Biblia que cuando llegó la noche, o sea, se había concluido el día, ya está, acá no tenemos más nada para hacer. Vamos al otro lado, que al otro lado hay gente que nos está necesitando. La vida es un constante cambio de etapa, como les decía, de puertas que se cierran y otras que se abren. El secreto de crecer es aceptar esos cambios en nuestra vida. Aceptarlos, ¿verdad? Si no, no vamos a poder crecer y no tratar de quedarnos en una etapa, de forzar una cuando de repente se cerró definitivamente o por el momento Dios te dice, ¿sabes qué? Entrégame eso, que yo me encargo. Por ahora, hacé de cuenta que se cerró. Quizás más adelante yo te la abro nuevamente. Pero a veces estamos insistiendo en algo cuando Dios dice, no. Y la palabra de Dios nos dice que la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Pero también dice que la que Él cierra, nadie la va a poder abrir. Vos podés patalear, podés rechinar, hacer lo que quieras, cualquier berrinche, ¿verdad?
pero no se va a abrir esa puerta. Entonces tenemos que saber eso, saber de las etapas que se cierran y las etapas que se van a abrir, ¿verdad? No nos estanquemos en ninguna etapa, ¿verdad? Para que eso impida nuestro crecimiento. Y para poder, por ejemplo, para poder ser ingeniero, yo tengo que terminar la escuela, ¿o no? Tengo que ir a la facultad, tengo que superar esas etapas, ¿verdad? No puedo estar toda la vida en la escuela, aunque nos guste. No podemos estar toda la vida en la escuela ahí haciendo esos deberes y estar con la muña, con la moñita ahí, con la túnica limpita y todo. No podemos, nos gustaría. Cuando entramos en el liceo, ¿verdad? Los primeros días cuando vienen esas pruebas ahí que nos agarran de sorpresa y decimos, ay, ¿por qué no seguiré en la escuela? ¿Verdad? Ahí, pero no podemos quedarnos toda la vida en la escuela. No podemos. Si queremos crecer, como le dije, si queremos ser ingenieros, tenemos que terminar la escuela, el liceo, la facultad y todo lo que eso nos lleve. No podemos quedarnos en una etapa, pero tampoco podemos saltar las etapas. No podemos salir de la escuela hacia la facultad. Hay un periodo de tiempo que hay algo que falta, hay un aprendizaje que falta. Y sabes qué, muchas familias, muchos jóvenes destrozan la vida también en estos tiempos porque están saltando etapas. Crecen de golpe, de niños ya quieren ser adultos y salen a los 13 años, 14 años, ya son padres y a los 18 años prácticamente que son abuelos. Y están saltando etapas, están quemando etapas que luego cuando son grandes, ¿verdad? Cuando tienen ya 40 y pico de años, quieren hacer las cosas que lo hicieron cuando tenían 15, cuando tenían 14. ¿Por qué? Porque en esa etapa tenían que hacer cosas de 14, tenían que hacer cosas de 15 y no cosas de 25 más grandes. Tal como no podemos quedarnos en una etapa, tampoco podemos saltar etapas. Tenemos que saber aprender los tiempos de Dios. La palabra de Dios nos dice que debajo del sol todo tiene un tiempo. Y a veces Dios tiene un llamado para nosotros, tiene un propósito con nosotros, pero salteamos las etapas, ¿verdad? Y ¿sabes qué? A Dios no le vamos a poder saltar. Moisés, en cierto modo, quiso saltar una etapa cuando él vio que estaban castigando ahí a un hebreo, cuando el soldado ahí de Faraón estaba maltratando a un hebreo, él fue y lo mató y lo escondió sobre la arena. Él sabía que su llamado iba a ser el libertador, pero no era de esa manera. Saltó una etapa y Dios sabe que hizo 40 años en el desierto, ahí para aprender. Para luego después volver a Egipto y después volver a llevar a Israel por 40 años en ese mismo desierto. No podemos quedarnos en una etapa, pero tampoco tenemos que saltear las etapas, ¿verdad? Es necesario tomar nuevos desafíos para poder crecer, para poder desarrollarnos, aceptar los nuevos desafíos que se vienen. ¿Que son fáciles? No. Claro que no. Algunos desafíos los aceptamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos embarcamos en la ilusión de formar una familia, es un nuevo desafío, ¿o no? Y ahí vienen desafíos que no sabemos ni cómo nos va a ir, pero gracias a Dios confiamos en el Señor y seguimos para adelante. Pero hay otros desafíos que no nos gustaría pasar, que no nos gustaría atravesar, pero son necesarios en nuestras vidas. Son necesarios para poder avanzar. Entonces, ¿sabes qué? Yo tengo que reconocer que hay etapas que tengo que cerrar, pero también tengo que reconocer que puedo tener miedo a la incertidumbre de lo nuevo. Y muchas veces por eso no avanzamos, muchas veces por eso no emprendemos algo, no emprendemos un negocio porque tenemos miedo a cómo nos va a ir, miedo al fracaso. Y no avanzamos y de repente nos quedamos ahí con el que podía ser, ¿verdad? Pero no nos animamos. ¿Y qué te impide dar un paso más? ¿Qué te impide ser a vos el dueño de tu propio negocio? Por ejemplo, poner ahí que está Eduardo. ¿Quién hace los bizcochos que tu dueño vende? Yo. Entonces, ¿por qué a veces tenemos miedo y decimos, si me pongo a vender, ¿quién me va a comprar? ¿Y no te lo están comprando ahora? ¿No lo están comprando ahora? A veces tenemos miedo, ¿verdad? Tenemos miedo a emprender algo nuevo, ¿verdad? Porque no sabemos cómo nos va a ir. Pero lo bueno es que Dios está en la barca. Lo bueno es que Dios está con nosotros, ¿verdad? Dios nos da talentos para desarrollarlos y en ocasiones escondemos los talentos. Hay una parábola ahí en Mateo 25 en adelante que habla de la parábola de los talentos y nos cuenta que dice que un hombre, ¿verdad? Un señor, el rey, ahí póngale, dio talentos a 3 personas. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 según su capacidad, dice la Biblia. Al tiempo se fue. Pero ¿qué pasa? Dice que los 2 primeros agarraban y se hicieron negocio con ellos y ganaron uno 5 talentos y el otro ganó los otros 2. Pero dice que el tercero tuvo miedo y enterró el talento que él le había dado, ¿verdad? Dice, porque tuve miedo. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Por qué vienes a la iglesia?
¿Por qué le sirves al Señor? ¿Vienes por amor o vienes por miedo? Que sería también para otro mensaje, pero un poquito acá, porque a veces no enfrentamos, no nos largamos a lo nuevo por miedo. La palabra del Señor nos dice que este hombre, ¿verdad? El que escondió tenía miedo, dice. Señor dice, cuando se presentan los otros, todavía imagínense la cara, todos se presentan los otros, dice, el que se presenta, el que le dio 5 talentos, le dice, Señor, me diste 5 talentos, aquí tiene ganado otros 5 talentos. Y él dice, bien, puedes ser muy fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Viene el segundo y lo mismo. Viene el tercero y dice, Señor, yo te conozco, dice que tengo miedo, tuve miedo de que vos eres un hombre malo, ahí que ciega donde no sembraste, entonces tuve y escondí el talento que me diste, aquí tiene el talento que me diste. Y le dice, siervo negligente, por cuanto sabía, dice que siembro, que cosecho donde no sembré, dice, por lo menos dice, no mi dinero a los bancos, que me hubiesen dado los intereses, ¿verdad? Tuvo miedo. Y a veces no avanzamos, no conquistamos, no conocemos al Señor por miedo, y como les decía hoy, conocemos simplemente de oídas al Dios ese que castiga, ¿verdad? ¿Vieron el dicho que hay de que Dios aprieta, pero no abarca? ¿Dónde está en la Biblia eso? Dios castiga pero no muestra látigo, dice, ¿no? Hay otro dicho. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Dios es justo, pero no es un Dios castigador. El castigo es porque nosotros mismos lo merecemos. Las consecuencias son de nuestros propios actos, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, es un Dios perdonador, ¿verdad? Si vienes a la iglesia por miedo, no vas a crecer. Conoce al Dios que te ama, al Dios que te rescató, al Dios que te dice, ven conmigo, y que yo te estoy llamando. Deja esa vieja vida, deja eso que no te sirve, que no te edifica, que te está estancando, y ven y atrévete a lo que yo tengo por delante para ti. De esa respuesta, ¿verdad?, de cómo venimos a la iglesia, si venimos por amor o por miedo, va a determinar nuestro crecimiento. Por eso es que muchos cristianos crecen, porque les sirven por amor. Por amor de lo que Él nos ha dado, por amor de lo que Él nos ha perdonado. Nadie daba nada por nuestras vidas. ¿Sí o no? Yo recuerdo, como siempre cuento, el día más triste de mi vida, el día que acepté a Jesucristo. Era hasta que acepté a Jesucristo, ¿verdad? Lo acepté y Dios cambió. Nadie daba nada por mí, pero Dios lo dio todo en la cruz del Calvario. ¿Cómo no le voy a servir por amor? No le puedo servir por miedo. Si le sirvo por miedo, yo no lo estoy conociendo, ¿verdad? No conozco al Padre. En la misma parábola ahí del hijo pródigo encontramos al hijo mayor que no conocía al padre tampoco, porque dice que cuando se enteró que estaba haciendo una fiesta por su hermano se enojó y no quería entrar. Y va y cuando sale el padre y le dice, hijo, entra, tu hermano estaba perdido, vino, ¿cómo no vamos a hacer una fiesta? Entrá, serviste, divertiste, festejá que vino tu hermano. Y él agarra y le dice, toda la vida trabajé contigo, nunca me diste nada. Ahí. Y dice, ¿por qué te tengo que dar si todo lo que tengo es mío, es tuyo también? Dice, no conocía a ese padre. Tenía el padre como un padre ahí abusero, ¿verdad? Ahí de esos patrones ahí abusadores. No lo conocía como padre a su padre. Y es triste eso, ¿no? Así que a veces tenemos miedo, pero no tengamos miedo porque Cristo va con nosotros en la barca. Avancemos, cerremos etapa y enfrentemos lo nuevo que se viene, porque lo nuevo que Dios tiene para nosotros siempre es mejor. Yo tengo que aceptar la invitación que Dios nos hace, ¿verdad? De pasar al otro lado, de cerrar. Dios siempre nos está invitando a crecer. Dios siempre tiene nuevos desafíos para nosotros, tiene nuevas oportunidades para crecer. A veces le fallamos, claro que sí, pero pensamos que Dios no nos va a dar otra oportunidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice la Biblia que Dios no te va a dar otra oportunidad? Si tú muestras un corazón contrito y humillado, como dice la Biblia, Él te acepta, Él no lo rechaza. Aún Saúl, que fue un rey desobediente, Dios le dio una y otra oportunidad de que se arrepintiera. ¿Fue culpa de Saúl que no se arrepintiera o fue culpa de Dios? Fue culpa de Saúl. Dios siempre da oportunidades a nuestras vidas, ¿verdad? David, el varón conforme al corazón de Dios, pecó, falló, y sin embargo, de su descendencia vino el Mesías, ¿verdad? Y Dios le siguió dando oportunidades. Dios siempre nos invita a crecer, Dios siempre tiene oportunidades para nosotros, ¿verdad? Dios nos habla por medio de su palabra. Ahí Dios nos habla, Dios siempre te habla y te invita. Dios te habla, ¿sabes por qué? También por medio de las circunstancias. Hay circunstancias difíciles, hay circunstancias
ahí que pasan en nuestras vidas que Dios está hablando contigo, que simplemente uno tiene que tener el oído, ¿verdad? Discerniendo, sabiendo que es Dios quien te está hablando, que te está mostrando las cosas. En ocasiones mismo el Señor nos termina empujando a algo nuevo. El Señor mismo te termina lanzando. Como siempre cuento, ahí bueno, cuando empezamos casi un año, ya vamos a hacer 2 años, como 3 años, ¿no? Casi que estoy trabajando por la cuenta. Y siempre estaba en un tiro y afloje, que iba a trabajar ahí con mi padre en la semana, y a veces cuando nos salían unas changas, íbamos a la fábrica. Y estábamos que sí, que no, que sí, que no, siempre esperando que se abrieran más, que fueran llamándonos más para ir dejando. ¿Sabes qué? Yo tuve que dejar la fábrica de mi padre para que se abrieran las otras puertas. Exacto. Pero fue Dios el que me empujó. Hubo una circunstancia, hubo un temita ahí que fue Dios que me terminó lanzando a que trabajara por la cuenta. Y gracias a Dios, hasta aquí Dios ha sido fiel y nos sigue dando trabajo, ¿verdad? Y como siempre digo, la gloria es para Él, porque yo no soy ingeniero, no soy técnico, nada, pero sí le caemos en gracia, ¿verdad? Ante los gerentes, ante los ingenieros ahí de la fábrica, y Dios sigue abriendo puertas. En ocasiones mismo Dios nos empuja. Simplemente tienes que saber si es Dios quien te está empujando o es el otro que te está empujando, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Si Dios va en la barca, deja que Dios te empuje. Dios es quien gobierna nuestras vidas, por lo tanto Él sabe qué es lo mejor para nosotros. A veces nosotros nos presentamos ante Dios y le decimos, tenemos el plan nuestro, ¿no? La hoja de trabajo, la hoja de vida, se la presentamos al Señor. ¿Qué te parece esto, Señor? ¿Y qué es lo que casi siempre hace el Señor? ¿No? ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Nosotros a lo mejor vemos algo mejor, pero algo bueno, pero Él tiene lo mejor. Tiene lo mejor de lo mejor para nosotros. Dice la Biblia en Isaías 55, 8, 9 que sus caminos son más santos que nuestros caminos. ¿Verdad? Que sus pensamientos, sus caminos son todos más santos que los nuestros. Dios le cerró una etapa a Abraham y lo invitó a algo nuevo. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Tuvo que cerrar la etapa de estar con mamiti, de estar con papiti, ¿verdad? Y todavía le costó a Abraham. Miren que ya era grande Abraham cuando Dios lo llamó, pero le costó porque dice la Biblia que salió con el padre. Que luego que el padre murió, ahí Dios le vuelve a decir, como te había dicho antes, que te fuera de tu tierra y de tu parentela. Y todavía digamos que le siguió costando, porque todavía le dijo de tu tierra y de tu parentela, ¿no? O sea, ¿qué tenía que hacer él? Ir con su mujer y nadie más, y los siervos que tenía y lo suyo. Sin embargo, ¿quién se llevó? Ahí se recuerdan ahí en el Génesis. A Lot. Se llevó a su sobrino Lot, que después todavía tuvo que sacar ahí, ir y pelear por él, que se lo habían llevado. Ahí en Sodoma, que estaban a interceder por Lot, por todo el mundo. Ahí se llevó a alguien que Dios le dijo que no se llevara, ¿verdad? De esa manera, Abraham cuando salió, fue cerrando etapas, ahí de esa manera pudo llegar a ser el padre de la fe. Cuando dice la Biblia que habían crecido los dos, ¿verdad? Que iba Abraham con Lot, su sobrino, y ambos habían crecido, su ganado era abundante, va Abraham y le dice, bueno sobrino, es hora de que nos abramos porque ya viste que hay peleas entre tus pastores, mis pastores, ahí elige tú el lugar. Elige tú el lugar. Y vio Lot, dice, la pradera aquella, y bueno, esto es lo mío, dijo, aquí me voy, vete. Y ahí, cuando se separan, Dios le dice, levanta ahora tus ojos, extiende porque la tierra que te voy a entregar es muy grande. Ahí cuando él termina de apartarse de todo eso, comienza a entrar en el plan que Dios ya tenía para él. Entonces tenemos que aprender a eso. Si Dios invitó a Abraham a cerrar una etapa, ¿cómo no nos va a invitar a nosotros a algo nuevo? Simplemente tenemos que creerle al Señor. Para crecer entonces, aparte de ir sabiendo de ir cerrando etapas, de salir de la comodidad, ¿verdad? Porque muchas veces no queremos salir de nuestra zona de confort, porque estamos cómodos en lo que conocemos, ¿verdad? Nos dicen muchas veces, pero vos podés ganar más, ¿por qué no te largas por la cuenta? Y que no, pero aquí estoy bien. Tengo mi trabajo, tengo mis 8 horas, tengo mi sueldito, tengo mi aguinaldo, no, me quedo aquí fijo, ¿verdad? Y no te animás a tener algo. Entonces a veces tenés que salir de tu zona de comodidad. Y también tenés que crecer desarrollando tu fe. Primero, para eso tenemos que alimentar nuestra fe, ¿verdad? Si no alimentamos nuestra fe, no vamos a poder desarrollar la fe, no vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Alimento la fe cuando escuchamos la palabra de Dios, no cuando escuchamos videos motivacionales, no cuando escuchamos TikTok motivacionales, dale para adelante que vos podés, ahí querés vos
sos tu mismo patrón, sos tu mismo dueño, vos podés ser millonario en 2 o 3 minutos. Ahí no, cuando desarrollás tu fe, alimentás tu fe, cuando escuchás la palabra de Dios. Lo único que nos da fe es la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, dice la Biblia. Los discípulos, ahí, ¿por qué vemos entonces cuando luego que el Señor se levanta, que reprende a la tormenta, que se calma, le dice, ¿por qué están así asustados? ¿Por qué no tienen fe? Era porque ya lo habían escuchado al Señor Jesucristo antes de salir hablar de la fe. Hablar, ahí, darle una enseñanza en cuanto a la fe. Por eso es que ellos ahora tenían que poner en práctica lo que habían aprendido. Y enseguidita se olvidaron en la primera prueba que tenían. Ellos fueron instruidos, fueron alimentados por la fe por Jesús. Sin embargo, cuando llegó el momento, no pudieron ponerla en práctica. Alimento mi fe cuando escucho lo que Dios hace en la vida de los demás, pero atenti con esto. ¿Sabes cuando a vos alimentás tu fe? Cuando escuchás lo que Dios, los testimonios de los demás, cuando te alegrás. Cuando vos te alegras en lo que Dios está haciendo en la vida de tu hermano, tu fe está creciendo. Porque ¿sabes qué? Dice que la Biblia dice llorar con los que lloran, ¿o no? Y llorar con los que lloran es fácil. Es fácil. Pero reírse con los que se ríen, hay que tener un corazón sano, ¿verdad? Para reírse, alegrarse con los que se alegran. Porque de repente tú estás orando, pidiendo por algo, años, ¿verdad? Y Dios por su soberanía no te responde. Y de repente viene un hermano ahí y dice, tengo un testimonio. ¿Y qué cuenta? Lo que vos estabas orando. Y ahí a veces dices, Señor, si tenés un corazón sano, ¿verdad? Te vas a alegrar. Y si te alegra, ahí te va a crecer tu fe. Porque dice, Señor, si lo hiciste con mi hermano, también lo puedes hacer conmigo. Yo creo y confío que tú lo vas a poder hacer. ¿Amén? Si yo me alegro entonces de lo que Dios está haciendo en mis hermanos, tengo fe de que a mí también me puede pasar. Tengo fe. Y yo voy a comprar un par de championes y voy a decir, con la mitad del precio como hizo Rosario. Ahí al Señor, ahí yo, si voy sitio con Rosario, yo quiero un par de championes con la mitad del precio. Ahí. Ajá. Confiar en el Señor, que el Señor sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Amén. Dios es bueno o no es bueno. Otro día ella le va a contar de vuelta ese testimonio. Tenemos que tener fe, alegrarnos, ¿verdad? Sabiendo que si Dios lo hizo con ellos, lo va a hacer contigo también. Dios lo hace, porque Dios, ¿sabe qué? No hace excepción de personas. Dios nos ama a todos por igual. Dios murió en la cruz del Calvario de la misma forma por ti y por mí. No murió de una forma diferente para ninguno. Segundo, lo que tenemos que hacer entonces es poner en práctica lo aprendido. Y la mejor manera de poner en práctica lo que hemos aprendido son las pruebas. Los discípulos en este caso enfrentaron una tormenta. Se le vino de repente, salieron, el tiempo estaba todo estrellado cuando salieron. Y sin embargo, en el medio de ahí del lago se levanta terrible tormenta. Y ellos lo que tenían que hacer era ellos reprender la tormenta. Era ellos que tenían, porque ellos tenían la autoridad, ellos tenían la fe. Tenían que poner en práctica la fe. Y sin embargo, ¿qué hicieron? Señor Jesús, mirá que nos estamos hundiendo. Hace algo, hace algo. ¿Cuál es la tormenta que estás atravesando hoy? ¿Cuál es la tormenta que se te levantó que no la estabas esperando? Ahí. Cuando estudiamos vienen esas benditas pruebas para saber si aprendimos o no, ¿verdad? Si podemos pasar de clase o no. Y bueno, en el Señor es lo mismo. De repente vos salís embarcado en ese propósito que Dios tiene para con tu vida, confiando y se levanta una tormenta que no la esperabas. Hay una tormenta que, porque estoy seguro que si la tormenta se hubiese levantado antes de salir, los discípulos, como eran pescadores que allá eran navegantes, no hubiesen salido. No hubiesen dicho, no es tiempo para salir. Sin embargo, ellos salieron y la tormenta fue de golpe, ¿verdad? Y estas pruebas, por lo general, son un poco más duras ahí. Recordamos que los discípulos, como les dije, eran pescadores, por lo tanto, estaban acostumbrados a que de repente andaran en alguna tormenta. Pero esta era grande, los había asustado, tenían miedo, dice Jesús. ¿Por qué están así asustados, verdad? Entonces llaman a Jesús. Parece que esta los había superado. Las tormentas, como dije, imprevistas, son las que más nos cuestan. Son las que más nos cuestan superar, son las que más nos duelen de repente. Hay problemas, hay circunstancias que ya las vemos venir y ya como que nos vamos preparando, ¿no? Ahí como allá cuando nos vamos caminando por Montevideo, si vemos uno medio raro, ya ahí nos vamos preparando. Me va a querer robar y ya apretamos la mano en el bolsillo o algo. Pero las imprevistas, ¿verdad? Las que no esperábamos, son las que más duelen. Son las que más cuestan, ¿verdad? Y esas tormentas imprevistas, ¿sabes qué? Se levantan para tratar de impedir el propósito que Dios tiene con tu vida. Pero no la van a impedir. No la van a impedir.
Y a veces pensamos y hablamos, mira lo que me pasó. Empecé a ir a la iglesia y mira lo que me pasó. Los otros días los hermanos vinieron a la iglesia y el otro día se me rompió el auto, fue, ¿no? Mirá, ¿para qué voy a la iglesia? Mirá lo que me pasó. Se levantan tormentas. Pero ¿sabes qué? Se podrán levantar tormentas, pero estate tranquilo, tranquilo, que Jesús va en la barca. Aleluya. Y si Jesús va en la barca, ¿verdad? No hay tormenta que pueda impedir tu avance, que pueda impedir tu crecimiento. Ahí. Jesús estaba pasando por la misma tormenta y sin embargo estaba durmiendo tranquilo el hombre. Se ve que sentía que era como que lo estaban ahí amacando. Ahí se dormía todo hasta que le dijeron, maestro, nos estamos ahogando. Ahí, y capaz que se levantó ahí medio malhumorado, vio como mi padre cuando le despertaba de la siesta se levantaba medio malhumorado. Ahí quizás así Jesús medio no me dejan dormir, bueno, reprendió todo, se calmó todo. Si Jesús va en la barca, tenés la confianza que esa tormenta se va a parar. Esa tormenta no es para tu perdición, porque Jesucristo te dijo, les había dicho a ellos, pasemos al otro lado. O sea, por lo cual iban a llegar. Si Dios te dio una promesa, estate tranquilo que se va a cumplir en tu vida, por más tormenta que se levante. Estate tranquilo que se va a cumplir. Dice la Biblia que no debemos de sorprendernos por la prueba como si fuera algo extraño. Mirá lo que me está pasando. Al contrario, dice que nos gocemos, que nos alegremos, porque eso va a producir un mayor peso de gloria en ti. O sea, si estás atravesando por alguna tormenta, yo sé que cuesta, yo sé que no es fácil dar testimonio, sí quiero darle gracias a Dios por esta prueba que me está pasando. Pero alégrate, dice, gózate, porque el Señor está trabajando en ti, el Señor te va a dar la victoria y te va a formar un carácter en ti poderoso ahí que nada te va a quitar del camino del Señor. Y desarrollamos nuestra fe cuando aceptamos aparte el desafío de parte de Dios. Aún sabiendo que voy a salir de mi comodidad, aún sabiendo que voy a salir de mi seguridad. Pedro salió de la seguridad de la barca y caminó sobre las aguas en otra ocasión. Estaba otra tormenta, ¿verdad? En esta ocasión Jesús no iba con ellos, ¿verdad? Venían con ellos caminando sobre las aguas. Y él le dice, Señor, si eres tú, le dice, Pedro, manda que yo camine sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y salió Pedro de la seguridad de la barca y caminó por la tormenta, ¿verdad? Si él se hubiese quedado en esa seguridad, en esa comodidad, no hubiese sabido nunca lo que es caminar sobre las aguas. Es verdad, se ahogó, pero caminó. Y ¿sabes qué? Hay algo que muchos agarran y te dicen, sí, pero se ahogó, comenzó a ver las dificultades y se ahogó, sí, pero el Señor lo levantó. El Señor le dijo, Señor, sálvame, y el Señor lo levantó y dijo, hombre de poca fe. Y ¿sabes qué? Un detalle, ¿cómo volvieron ellos a la barca? La barca dice, no se acercaron a la barca, dice que ellos subieron a la barca, o sea que se acercaron caminando, volvió a caminar sobre las aguas. Si tú le pides ayuda al Señor, si tú sales de tu comodidad y confías en el Señor, aunque te ahogues vas a nuevamente a salir a flote y caminar sobre las aguas, ¿verdad? Eliseo, el profeta que siguió el camino de Elías, dice que dejó la seguridad de su casa y siguió al profeta Elías. Cuando pasa por ahí, donde estaba Eliseo trabajando con la yunta de bueyes, le tira el manto y le dice, ya voy, espera que me despida, agarra y mató todo. Dice que mató los bueyes, hizo terrible fiesta, terrible asado. ¿Por qué? Porque no quería volver atrás. Sabía lo que Dios tenía por delante y salió de esa seguridad de estar ahí, unas 12 yuntas de bueyes, dice que cocinó ese día. Ahí. Salió de esa seguridad. Moisés mismo, cuando él supo, ¿verdad?, que el propósito que Dios tenía con él, él dice que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Se identificó con su pueblo, se identificó con Israel. Salió de esa seguridad, salió de su confort, porque él tenía todo, era el príncipe para vivir como esclavo, ¿verdad? Sabía lo que Dios había puesto en él. Sabemos que vamos a enfrentar pruebas. Muchos nos estancamos porque no queremos enfrentar a ningún gigante que se pueda levantar. Anímate, confía en el Señor, créele al Señor, da pasos de fe, Dice la Biblia que el arca, cuando fueron a cruzar el río Jordán para conquistar la tierra prometida, el Jordán se abrió de par en par cuando los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua, no antes, cuando ellos tocaron el agua. No esperes las condiciones mejores para hacer algo, para emprender algo, provoca tú las condiciones. Dios está contigo. Tenemos que tener la confianza que Jesús va con nosotros. El Señor le dijo a Moisés, recuerda, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Van a haber dificultades, pero la presencia de Dios nos va a dar descanso, nos va a dar sabiduría, ¿verdad? Nos va a dar las estrategias para seguir adelante. Si aceptamos el desafío, tenemos que aceptar a depender de Dios, y eso es lo que nos cuesta muchas veces, depender de Dios, confiar en Dios.
Porque todo lo queremos controlar nosotros. Todo queremos que esté bajo nuestro control, bajo ahí, que todo, que si vuela una mosca porque la dejamos volar. ¿Verdad? Si no, queremos tener control de todo, de nuestros hijos, dónde están, con quién está hablando, a qué hora, si ya saliste. Yo soy muy así. A veces Brisa o Débora dice, salimos del liceo, entonces yo digo, cuando llegan 15 minutos, le digo, ¿por qué no llegó todavía? ¿No? ¿Por qué no llegó? Y está, vienen caminando, vienen lento, vienen despacio. Así, queremos tener todo bajo nuestro control, ¿verdad? Pero cuando aceptamos los desafíos, tenemos que aceptar a confiar en Dios, a depender de Dios, a aceptar lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Saber que Dios no nos va a mandar a la guerra con un tenedor, porque Dios no es así. El Señor no te va a dar un desafío más grande de lo que tú puedas enfrentar. No va a mandar una prueba más grande. Dios no quiere nuestra destrucción, eso tenerlo en claro. Dios quiere nuestra bendición, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Cada prueba es una oportunidad para conocer a nuestro Padre. ¿Cómo vas a conocer de verdad que Jehová es Jehová Jireh, ¿verdad? Si tenés todo en la mesa. Es Dios que te provee el trabajo, es cierto. Pero en el momento de escasez, ¿verdad? Es cuando Dios muestra su mano poderosa y viene alguien y te golpea la puerta y te bendice. Amén. En los momentos ahí, ¿cuándo vas a conocer que Jehová Rafa es tu sanador? ¿Cuando estás sano? Dios nos da la salud, es verdad. Pero cuando estamos enfermos, Dios es quien nos sana. Y hemos escuchado varios testimonios de verdad de que Dios es quien nos sana. Cada prueba es una oportunidad para conocer a nuestro Padre. Cuando fallamos, ¿verdad? Y nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, estamos conociendo la faceta del Dios perdonador, del Dios que te abraza, del Dios que está mirando como el padre del hijo pródigo, que salía cada día a mirar a ver si el hijo venía. Y dice que cuando lo vio de lejos, el padre fue movido a misericordia y salió corriendo a abrazarlo, ¿verdad? Ese es nuestro Padre. Dios quiere que tú y yo estemos en constante crecimiento, que avancemos, que llevemos fruto, ¿verdad? Dios quiere forjar en nosotros un carácter firme en nuestras convicciones, firme en lo que hemos creído. Yo sé bien en quién he creído, decía Pablo. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job. Venían muchos, lo acusaban y que esto y que aquello, que pecaste, que lo otro. Y dice, tranquilo, yo sé que mi Redentor vive y que al fin Él me levantará de este polvo, ¿verdad? Que por más que vengan dificultades sobre nuestras vidas, estemos seguros en Él. Cuanto más vayamos conociendo a Jesús, más nos daremos cuenta de que las dificultades son oportunidades de que el Señor se glorifique en ellas. Porque cuando Dios nos da la victoria, es como que nos alegramos, ¿no? Cómo nos gozamos en el Señor cuando nos da la victoria y nos bendice y nos da la salud y nos da la casa y nos da el trabajo ahí y todo, ¿verdad? Cómo nos gozamos y nos damos cuenta que Dios ha estado con nosotros. Te das cuenta después que lo pasaste, pero recuerda que aunque andes por valle de sombra y de muerte, la vara del Señor y su callado infunden aliento en nosotros, ¿verdad? Las dificultades no significan que Jesús te abandonó. Todo lo contrario, significa que Él sigue insistiendo en ti, que Él no te abandonó, ¿verdad? Que sigue interesado en ti. Por eso el enemigo se levanta y levanta alguna tormenta imprevista para que te mueva tu fe, para que venga y viene el diablo y te dice, ¿y dónde está tu Dios ahora? ¿Dónde está tu Dios ahora que va a perder la casa? ¿Quién te dijo que va a perder la casa? Dios te va a dar una casa. Deja que si el diablo te quiere quitar eso, deja, porque Dios tiene cosas mejores. Amén. Dios tiene lo tuyo, lo propio. Simplemente tenés que confiar, ¿verdad? Y no te lo digo aquí de la boquita para afuera, porque te lo digo a alguien que pasó ahí por esa etapa, que supo andar mendigando un techo. Ahí. Pero gracias a Dios pasamos. Son momentos difíciles, son momentos duros, que no se lo deseo a nadie. Pero gracias a Dios lo pudimos pasar. Y hoy tenemos nuestra casita, allí, en Barro Blanco. Ahí. Humanamente nuestro crecimiento se mide según la edad, ¿verdad? Según la edad que tengamos debería ser nuestro comportamiento. O debería, ¿no? A veces somos medio inmaduros. Pero ¿sabes qué? En lo espiritual, el crecimiento del cristiano no es por el tiempo que tengamos siendo cristiano, no es por el tiempo que tengamos en la iglesia. El crecimiento espiritual del creyente es determinado por cuánto conocemos a nuestro Señor. Eso va a marcar nuestro crecimiento. No importa cuántos años de cristiano llevemos, lo que importa es lo que aprendí de Dios en este tiempo. ¿Qué hemos aprendido de Dios en este tiempo? Hoy la hermana Rosario contaba, aprendió del amor de Dios. Bueno,
Gloria a Dios, pero que siga aprendiendo más de Dios, que siga aprendiendo otra faceta más de Dios, ¿verdad? De ese Dios que restaura, de ese Dios que levanta, de ese Dios que prospera, ¿verdad? Ahí, ¿cuánto hemos conocido de Dios? Porque decidir conocer a Jesús significa que estamos pasando más tiempo en su búsqueda. Cuanto más tú quieras conocer al Señor, significa que, Señor, yo rehuso un tiempo que tengo para mi placer, para mi ocio, para lo que sea, pero quiero conocerte más. Hoy quiero conocer algo más de ti. Significa más tiempo de oración, más tiempo de dependencia de Él. Significa que cada día yo muera una parte de mí para que Jesús crezca en mi corazón. Volvamos a crecer, volvamos a poner en práctica todo lo que sabemos de Dios. Todo lo que hemos aprendido, Dios, pongámoslo en práctica, ¿verdad? Y cada día el Señor va a ir añadiéndonos, ¿verdad? Nos va a ir haciendo crecer. Recordemos ahí ese primer amor en donde nada nos importaba, nada más que agradable a Él. Íbamos a la iglesia todos los días. Ahí, gloria a Dios. Gracias al Señor que acá somos bastante fieles, ¿eh? Somos porque nosotros también venimos. Gracias al Señor ahí que nunca se apague eso del deseo de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Ahí dice la palabra de Dios que Dios está abriendo camino nuevo en el desierto. El Señor no quiere que estemos estancados, quiere siempre que vayamos en crecimiento. Tal vez hemos fallado y por eso sentimos que nos hemos estancado, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que si hemos fallado, abogado tenemos con el Padre y que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos, alcanzamos misericordia. No tenemos excusa para estar estancados. Fíjense en esto, porque si Dios nos perdona, nos limpia de pecado y nos da otra oportunidad, ¿cuál es la excusa? ¿Qué es lo que está impidiendo que vos crezcas, que tú y yo crezcamos? Si ni aún el pecado, porque si hemos pecado, confesamos el pecado, nos apartamos, dice la Biblia que Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la excusa? ¿Verdad? No tenemos excusa. Si tenemos que concluir alguna etapa, hagámosla. Hay cosas que de repente Dios nos pide o nos viene pidiendo hace tiempo que tenemos que dejar. Dice la palabra de Dios que está escrito: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y nosotros a veces venimos con 20 años de cristiano arrastrando con cosas viejas que el Señor dijo: dejar atrás, el que está escrito, nueva criatura es, cosas que tenemos que dejar, para cerrar esa etapa. No nos quedemos más tiempo en algo que el Señor nos está diciendo que ya está. Dejemos que Dios se encargue de eso que te preocupa y sigamos avanzando a lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es la tormenta que se ha levantado lo que te preocupa? Deja que el Señor la reprenda, pedirle al Señor que la reprenda. Y va a ver cómo todo se va a calmar, cómo todo se va a hacer bonanza, ¿verdad? Las tormentas vienen a impedir algo de parte que Dios tiene para el otro lado. Por ejemplo, en este caso, cuando leemos la palabra del Señor, dice que del otro lado había un endemoniado que vivía ahí en los sepulcros, ¿verdad? Y por esa persona los discípulos atravesaron esa tormenta. Por esa persona fueron ahí hacia el otro lado, ¿verdad? A liberar a esa persona, a hacerla libre a esa persona que el diablo tenía atado. Sigamos confiando siempre en el Señor. Hay etapas que se tienen que cerrar para que otras se tengan que abrir. Amén. Pongámonos de pie en esta hora y vamos a orar. Aleluya. Sé que muchas veces emprender algo nuevo es difícil y cuesta. A veces hay que saber esperar los tiempos de Dios. Si hay algo que había aprendido en todo este camino del Señor, sabía que el Señor nos había llamado al servicio, pero siempre tuvimos que esperar el tiempo de Dios. Había muchos que nos decían ahí: ¿por qué no te arrancás? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y yo siempre, no, vamos a saber esperar los tiempos de Dios, porque todo tiene su tiempo. Pero también es necesario soltarse, es necesario alargarse, es necesario romper con esos miedos, ¿verdad? Cuando hablamos con el pastor y nos dijeron de abrir aquí en Sauce, nosotros aquí no conocíamos a nadie conocíamos aquí en Sauce, ¿no? Y mirábamos, y un día vimos la radio ahí, y dijimos: bueno, vamos a ir a la radio, vamos a empezar con un programa de radio. Y ahí se nos abrió la puerta, Luis Díaz, no sé si alguno lo conoce. Algunos de él capaz que viajó con él en ómnibus, fue chofer de Casanova.
en su tiempo, ¿verdad? Nos abrió las puertas, ahí pudimos empezar el mensaje, planeamos ahí la campaña y decíamos, Señor, no tenemos un local, pero tenemos que tener un local, Señor, si viene la campaña, porque uno va a venir, decíamos, uno va a venir. Ahí, y una semana antes conseguimos este local. Que la hermana Rosario el otro día también una foto vieja ahí de ese tiempo, ahí no se acuerda porque ella pensaba, no teníamos luz cuando abrimos acá. No teníamos luz, estaba sin luz, cargamos los focos, las lamparitas esas que se cargan ahí, y veníamos acá, poníamos la luz, y bueno, la reunión duraba lo que aguantaba la batería de las luces. Y ahí nos fuimos, pero gracias a Dios, hoy tenemos luz, tenemos iluminador, tenemos, bueno, conforme a nuestras posibilidades, está lo mejor que podemos en la casa del Señor, pero lo más importante, están ustedes. Gloria a Dios. Hemos conocido gente que ama a Cristo, ¿verdad? Gente que necesitaba de Dios y que Dios la está levantando, la está restaurando. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiésemos seguido teniendo miedo porque no conocíamos a nadie? No, Dios va con nosotros. A veces tenemos que romper ese miedo, ir y largarnos, ¿verdad? ¿Se imaginan? Yo me imaginaba ir y pedirle la plaza a alguien para hacer una campaña como hicimos el año pasado en la plaza, que este año Dios mediante la vamos a volver a hacer ahí en la plaza. No me animaba, pero ¿sabes qué? Un manijazo fue de mi pastor que me dijo, vamos a hacer una campaña en la plaza. Y él se pensó, porque después me di cuenta que lo había dicho, y como que yo no me iba a animar a ir y pedir la plaza. Bueno, fuimos, pedimos la plaza, conseguimos músicos, conseguimos todo, ¿verdad? Pero la gloria de Dios pudimos hacerlo. A vencer esos miedos, vencer esa vergüenza, ¿verdad? Dejar que Dios nos sorprenda, como siempre les digo, déjese sorprender por Dios. Deje que Dios vuele nuestra mente. Ahí, no importa que se levanten las tormentas, si Jesús va en tu barca, estate tranquilo. Estate tranquilo, ahí no importa. Si te quedas sin trabajo, no importa, Dios tiene algo mejor. Y te lo digo, mire que yo también me quedé sin trabajo cuando recién había nacido Samuel. ¿Vieron que dicen que los niños nacen con un pan bajo el brazo? Bueno, este nació con un despido bajo el brazo. Ahí, me quedé sin trabajo, se venían las fiestas, se venían todo, pero gracias a Dios, Dios siempre suplió. Gloria a Dios. Dios siempre suplió. Hay que confiar en el Señor. Estuve un tiempo sin trabajo, sin conocer a Cristo. Fue difícil. Pero estuve un tiempo sin trabajo, conociendo a Cristo. Fue difícil, pero sabía que Dios me sustentaba. Sabía que Dios tenía la victoria. Amén. Entonces, esa es la diferencia, que Cristo está en nuestra barca. No dejemos de crecer, no dejemos de confiar en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres, Señor, que nosotros avancemos, Señor, que nosotros conquistemos, Señor, que conquistemos la promesa que tenemos como iglesia, Señor, de establecernos aquí en Sauce, de tener un terreno, Señor, de tener un local propio, Señor, donde vamos a tener el lugar de reunirnos, donde vamos a tener los salones para los niños, donde vamos a tener el comedor, Señor, para dar alimento, donde vamos a tener un lugar, Señor, para hospedar a las personas que necesitan hospedaje por algún tiempo, Señor. Padre, lo creemos, Señor, confiamos en ti, Señor, que vamos a avanzar y que vamos a conquistar, porque esos son tus sueños que tienes, Señor, para con tu iglesia, Señor. Pero también cada uno de tus hijos que están aquí presentes, Señor, tienen sueños, Señor, tienen anhelos, Señor. Tú has puesto esos sueños, esos anhelos en su corazón, Señor, Padre. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, por más que se le hayan levantado tormentas en esta hora, Padre, por más que ahora tengan miedo, Señor, por más que ahora le cueste poner en fe, en la práctica, en fe, Señor, Padre, yo te pido que seas tú reprendiendo toda tormenta, Señor, que se haya levantado contra la vida de tus hijos, Señor, en esta hora, Padre. Que se vuelva la bonanza, que se vuelva la paz, Señor. Que ellos puedan ver tu mano poderosa, Señor, que ellos puedan atravesar esa tormenta que se ha levantado, Señor. Que ellos te puedan conocer, Señor. Que puedan conocer al Jehová que provee, al Jehová Jireh, al proveedor, Señor. Que puedan conocer al Jehová Rafa, el sanador de nuestras emociones, Señor, Padre. En el nombre de Jesús, al que restaura, Señor, al que perdona, al que da nuevas oportunidades, Señor. Que ellos te puedan conocer a ti, Señor. Hoy cantábamos y decíamos que queremos conocerte, Jesús. Claro que queremos conocerte, Señor. Si apenas te conocemos, Señor, y ya hemos quedado fascinados con tu amor, hemos quedado fascinados con tu perdón, Señor, y apenas conocemos algo de ti, Señor. Queremos conocerte más, Señor, Padre. Pero para eso entregamos nuestras vidas, entregamos nuestra familia delante de ti a tus pies, Señor. Entregamos esta iglesia que es tuya, Señor, Padre, para que tú hagas tu completa voluntad en ella, Señor. Para que seas tú que añada las vidas de aquellos que necesitan, Señor, conocerte, Señor.
En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dale la victoria, Señor, a mis hermanos, Señor. Si alguno tú le estás hablando a que comiencen algún emprendimiento, están ahí asustados, con miedo, que no saben si hacerlo o no hacerlo, Padre, empújalo, Señor. Tú sabes cómo empujarlo a tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, que puedan confiar en ti, Señor, Padre. Que puedan ser sorprendidos por las bendiciones que tú tienes para ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.